¿Qué tal, hermanos? Vamos hoy a continuar con nuestro Viernes de Doctrina, nuestra serie de transmisiones en relación con el catecismo. Recordemos que estamos viendo el catecismo, estamos en la lección número 4, nos detuvimos ahí, nos detuvimos en la 3 y vamos a continuar hoy tratando de avanzar y poder ser bendición a través de la enseñanza de doctrina sana y reflexionando en las escrituras exclusivamente, es decir, no exponiendo ideas que partan a priori de una reflexión humanista o materialista o existencialista, ni tampoco a través de ciertas corrientes teológicas que se basan exclusivamente en estos elementos filosóficos para interpretar la escritura. No es nuestra intención es que la escritura se exponga a sí misma a partir de la lectura de los textos y reflexionar lo más apegado a la enseñanza del texto, dejando a un lado toda esta corriente dentro de la iglesia que está muy de moda, que parece que nos hemos vuelto coaching del éxito, nos hemos vuelto coaching para la madurez y hemos envuelto esto y lo hemos presentado como un magnífico regalo, como si fuera un principio del reino de Dios, cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar las relaciones interpersonales, cómo alcanzar sueños, cómo alcanzar metas. Y creo que tiene en gran medida su lugar, debe de tener un apartado ahí dentro de el calendario homilético dentro de la iglesia. Es decir, podemos tener alguna vez alguna homilía, alguna predicación que roce o toque o aborde estos temas, pero dudo que estos sean los temas principales dentro de la iglesia. Así que nuestra intención es enseñar la doctrina para fortalecer la fe y nos sirva de un elemento, la palabra obviamente, de apoyo para caminar por esta vida. Así que este es el propósito de este tiempo, alejarnos un poco de todo eso que escuchamos permanentemente e ir hacia la palabra de una manera sencilla pero firme, con convicciones fuertes, sobre todo convicciones reformadas, que nos permitan comprender mucho mejor no solo la escritura, sino la obra de Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu bondad. Permítenos en esta tarde de viernes reflexionar en tu palabra y afirmarnos en tu fe. Permite que la enseñanza del catecismo en esta tarde sea de mucha bendición para la vida tanto de nuevos creyentes como de aquellos que han pasado ya tiempo en la fe, pero que necesitamos reflexionar y aprender, Señor, de manera correcta la Escritura. A ti sea la honra y la gloria siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy continuamos entonces con las clases de catecismo. Esta es entonces la primera clase de catecismo basado en los estándares de Westminster. Recuerden que hemos platicado de esto en clases anteriores. No estamos utilizando un catecismo semipelagiano o pelagiano, no estamos utilizando un catecismo arminiano, sino un catecismo reformado, que nos permita una interpretación mucho más seria de la escritura, y por seria, desde mi muy particular punto de vista y de mi insistencia pastoral, en tanto seria, lo más lejos posible del humanismo, de tal manera que esto no juegue en la interpretación de la escritura y nos sirva solamente como un marco de referencia, dado que somos seres humanos y necesitamos tener una teología del hombre sana y correcta, basada exclusivamente en la palabra. Así que estamos utilizando un catecismo reformado, específicamente los estándares de Westminster. Revisaremos los aspectos más importantes de la doctrina cristiana reformada, entonces, a partir de este catecismo. Pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal
y más alto del hombre? Esta pregunta es fundamental, es decir, ¿por qué existimos? Vamos a dar una respuesta basada en la Escritura y tenemos dos textos, uno en Romanos 11:36 y uno más en Primera de Corintios 10:31. No voy a ahondar mucho al respecto porque no saldríamos de aquí por algunas semanas, pero sí dar algunas puntualidades que creo que son básicas y fundamentales. Entonces, ¿cuál es el fin principal y más alto del hombre? El fin principal y más alto del hombre es el de glorificar a Dios. Y básicamente hay dos razones fundamentales. La primera es que somos seres creados. Entendemos que nacimos y fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y esta parte de los gametos y el óvulo y el esperma lo entendemos bien, lo aprendimos en escuela. La ciencia humana nos ha explicado y podemos percibir esto, pero hay un elemento mucho más serio y mucho más profundo. Es decir, aunque podamos comprender y podamos explicar el desarrollo de la vida, eso no significa que dejamos de ser seres creados. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de la forma en que lo hemos aprendido en la escuela. Pero todo ello está controlado por Dios. Fuimos creados por Él y esto implica que no somos independientes. Esto implica entonces también que tenemos dueño. El ser humano no es independiente y el ser humano pertenece de manera o de primera mano pertenece a Dios, porque Dios le ha dado la vida, le ha dado la oportunidad de caminar sobre esta tierra, le asignó padres, le asignó familia y fuimos puestos sobre esta tierra. Por lo tanto, nuestra posición como seres creados es de un orden prioritario glorificar al Creador. Aquel que es creado no puede vivir en la autoglorificación, no puede vivir en la búsqueda de su propia voluntad, no puede vivir entonces en la búsqueda de sus propios sueños, metas, esperanzas, anhelos. Esto es humanismo, y cuando lo enseñamos en la iglesia es una cosa espantosa y terrible. Y hoy día la iglesia está metida en esto. Y déjenme hacer un paréntesis, inclusive la adoración, sea cual sea hoy día, no estoy hablando de un método, ni una métrica musical, ni una tendencia de arreglos musicales, no me refiero a esto, me refiero al corazón del hombre. La adoración hoy día pareciese que está diseñada en muchas y de todo tipo de iglesias, está diseñada para hacernos sentir bien. Y esto es completamente incorrecto. La adoración, aún dentro de la iglesia, en la comunidad de fe, es para glorificar a Dios, no es para hacerme sentir bien. Esto es una consecuencia de adorar a Dios. Si yo adoro a mi Creador, estoy cumpliendo el propósito para el cual yo fui creado, y por lo tanto, sin duda alguna, hay un beneplácito personal, pero no porque me sienta motivado, sino porque he hecho lo correcto, le he rendido culto a aquel quien me dio la vida, aquel que es mi dueño, a quien yo pertenezco. Y entonces eso trae una bendición añadida a la criatura que adora al Creador. Pero la música en la iglesia no debe estar diseñada para hacer sentir bien al adorador, sino para exaltar al único que es digno de la alabanza. Veamos Romanos 11:36. Porque de Él, y miren cómo está estructurado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, son de Él, existen por Él y existen para Él, para su gloria. Para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo entonces en Romanos nos recuerda que en tanto criaturas le pertenecemos
existimos gracias a su existencia, pero también existimos gracias a su voluntad. Y nuestro propósito es vivir para darle gloria, no cantar para darle gloria, sino vivir para darle gloria, y eso incluye cantar. Pero la adoración es la vida, no es la música, no es el tiempo, el domingo por la mañana, que pueden ser 15 minutos o en algunas iglesias hasta 2 horas, que puede ser muy formal o puede ser muy contemporáneo, que puede ser a lo mejor un poco frío para algunos o de mucho éxtasis para otros. Esto no vamos a entrar a explicarlo hoy, pero sí la insistencia es que la adoración es la vida, no es la canción. Entonces Pablo nos recuerda que pertenecemos, tenemos dueño, fuimos creados y por lo tanto el propósito personal del ser humano es glorificar a Dios. Si tú eres una persona que dices, yo no sé cuál sea el propósito de mi vida, vamos, no lo busques. El propósito principal de tu vida es glorificar a Dios. Si no te nace hacerlo, entonces tienes un serio problema con quien te dio la vida. Entonces, ese es el propósito principal. Y además, el gozar de Él para siempre. Y aquí es esta parte que les decía hace un momento. Si yo glorifico a Dios y vivo para Dios, entonces puedo gozar la presencia de Dios. Y vuelvo a repetirlo, no en el servicio dominical, no en la reunión de domingo, no en el culto de domingo exclusivamente, que obviamente se da, sino en el caminar diario, en el salir a trabajar, el pasar tiempo con la familia, el ir a cenar o tomar un café con unos amigos, el caminar por el bulevar aquí en Veracruz o en algún parque, en el lugar donde yo viva. Eso es un tiempo en el que también disfrutamos a aquel que nos dio la vida. Veamos Juan 17, 21. Juan 17, 21 al 23, dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Cuando yo reconozco la soberanía de Dios en mi vida, que es el segundo punto, la segunda cosa de la cual no debemos de perder de vista, es decir, por un lado tenemos creador, pero por el otro lado ese creador es soberano. Es decir, todo lo que ocurre en esta tierra está dentro de su voluntad, absolutamente todo. No hay una excepción. Eso es algo que debe de quedarte muy bien claro. Absolutamente todo. La Escritura dice que no cae una hoja de un árbol, sino es por la voluntad, por la soberanía de Dios. La Escritura dice que Él conoce el número de cabellos que tú tienes en tu cabeza y no es una alegoría, es un hecho. El Señor conoce exactamente quién eres, cómo estás, qué sientes, qué piensas, qué vives. Todo, absolutamente todo, lo conoce en tu vida. Y todo lo que ocurre está decretado por Dios. Aquí el único, según la Escritura, el único que decreta es Dios. Los seres humanos no decretamos, no anunciamos. Simplemente nos sometemos a los decretos de Dios si queremos vivir para Él. Entonces, si estamos en la soberanía de Dios y vivimos bajo esa soberanía en humillación y en adoración, sin duda alguna habremos de disfrutar la presencia del Señor, porque entonces somos uno en Cristo, Cristo es uno en Él y somos uno con Él. No es un acto esotérico, es un acto de obediencia. Yo me someto a la voluntad de Dios. ¿En dónde está la voluntad de Dios? Exclusivamente en la Escritura. Y vuelvo a repetirlo, exclusivamente en la Escritura. Nada que esté dicho fuera de la Escritura expresa la voluntad de Dios. Puede expresar la buena intención de algún hermano, sin duda alguna. Puede expresar un deseo personal hacia ti,
sin duda alguna, pero la voluntad de Dios, perfecta y santa, digna de ser leída, comprendida y vivida, solo está en la Escritura. Todo lo demás pueden ser buenas intenciones, pero no necesariamente la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué naciste tú y para qué nací yo sobre esta tierra? La Escritura nos revela de manera clara y precisa que fuimos creados para darle gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, porque es nuestro creador, es nuestro dueño y debemos de vivir para su gloria. Cuando esto no es una realidad en mi vida, entonces estoy caminando chueco. Aunque el domingo tengamos un tiempo estético de adoración, aunque el domingo tengamos un tiempo musicalmente bello de adoración, en realidad es címbalo que resuena y metal que retiñe. No es ni por mucho una adoración sincera. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Los domingos cantamos te amo Dios, y el lunes vivimos solo para nosotros. Y cuando es cuestión de dar testimonio de nuestra fe, corremos, como los discípulos en el Getsemaní. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Fuimos creados entonces para la alabanza de su gloria. Pregunta número 2, y es la última de esta sesión. Vamos a estar viendo entre 2 o 3 preguntas del catecismo cada semana. ¿Cómo sabemos que existe Dios? Es una pregunta muy interesante y también pasaríamos semanas explicándolo con la Escritura de una manera clara y precisa, pero la intención es tener una noción, un acercamiento a esta verdad bíblica. La mera luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios manifiestas claramente dejan ver que Él existe. Dios existe. Lo podemos ver en nuestro cuerpo, lo podemos ver en nuestro nacimiento y lo podemos ver en la creación entera. Romanos 1, 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Es decir, la creación misma, de primera mano, deja ver la existencia gloriosa de Dios. Y Dios ha permitido que el ser humano pueda conocer su existencia a través de su creación. Y eso es algo que no podemos olvidar. El Salmo 19, del 1 al 3, que es el salmo que estamos estudiando en los devocionales de esta semana, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. El salmista está cantando sobre la revelación general, es decir, Dios se revela en forma general a través de su creación, de tal forma o de tal manera que nadie podrá decir el día del juicio que no tuvo una revelación de la existencia de un creador. Como Satanás lo conoce bien y conoce bien esta realidad, lo que él ha hecho a través de la ciencia, de su ciencia, de la ciencia humana, no de la ciencia de Dios, sino de la ciencia humana, lo que ha hecho es distorsionar la interpretación de la creación. De tal manera que el hombre no quiera ni pueda ver en la creación a un creador. Le es más fácil al hombre creer que la nada creó todo. Me parece un acto de mucha fe, creer que la nada creó todo. Pero hoy día es un término que es bastante conocido
y bastante aplaudido. Y se comprueba lo que dice la Escritura, ¿no? Que el hombre, creyéndose ser sabio, simplemente se hizo necio, ¿no? Lo inerte creó lo existente, ¿no? Aquello que no tiene vida creó lo que hoy tiene vida. Lo que no tiene voluntad creó lo que hoy tiene voluntad. Esto, desde un punto de vista filosófico, a mí me parece completo y totalmente absurdo. Desde un punto de vista teológico me parece una terrible aberración. Es una búsqueda de que no exista un creador. Y esta es la obra del maligno. Sin embargo, la Escritura en el Salmo 19, los primeros 4 o 5 versos, me parece, nos muestran esta revelación general, ¿no? No hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz. Sin embargo, dice el verso 4, pero su voz corre de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, de una parte de los cielos hasta el otro extremo de los cielos. ¿Por qué? Porque la creación declara de manera general la voz de Dios, la existencia de un creador, aunque los hombres de ciencia con una mente reprobada insistan que tal cosa es imposible. Así que la creación, dice la Escritura, cosa que yo creo, la creación muestra la existencia de Dios. Pero su palabra y su espíritu son los únicos suficientes y eficazmente competentes para mostrar al hombre y revelar al hombre la salvación de Dios. Es decir, la naturaleza nos muestra que hay un creador, pero solamente la palabra descrita en la Biblia, exclusivamente la palabra descrita en la Biblia, y la obra del Espíritu Santo utilizando esta palabra es lo que le permite al hombre conocer que Dios tiene redención para los suyos. Y esto es magnífico, esto es glorioso. ¿Por qué? Porque Dios pudo no haberse revelado de una manera escrita. Sin embargo, tuvo a bien, en un acto de misericordia, tomar una nación y revelarse a ellos para guardar su pacto. Y después tomar a un grupo de personas que no eran parte de esta nación en la segunda o tercera generación, porque el movimiento de la iglesia progresivamente fue hacia los no judíos, y a través de esa obra redentora, de esa obra de Dios, el hombre pudo alcanzar la salvación. Y la Escritura es el medio por el cual Dios muestra de manera exclusiva su salvación. Y esta Escritura encuentra vida en tanto el Espíritu Santo la use en nuestros corazones. Entonces, podemos darnos cuenta de esto en 1 Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y 2 de Timoteo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es esta revelación particular, específica, que deja ver los propósitos de Dios sobre su creación. La creación fue envuelta en pecado porque Adán pecó. Y entonces Dios ha provisto redención específicamente al hombre, pero a toda su creación también. La Escritura dice que la creación gime por su liberación, porque quedó sometida al yugo de aquel que se rebeló en la eternidad, porque Satanás pecó en contra de su creador y porque Adán pecó en contra de su creador. En este sentido, la salvación habrá de traer redención, redimir a toda la creación, pero de una manera muy específica al hombre.
aquellos a quienes Dios conoció, dice Efesios, les conoció, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos santificó. Y Dios ha provisto redención para ellos. ¿Cómo sabemos entonces que hay Dios? Sabemos que hay Dios porque la creación misma nos deja ver la obra magnífica del Creador. Y sabemos que hay Dios porque su palabra nos muestra su plan, su propósito y lo que Él hace y ha estado haciendo desde la eternidad, en el tiempo en que el hombre ha estado sobre esta tierra, y lo que sucederá después de la historia del hombre sobre esta tierra. Dios ha mostrado su amor, y en ese mostrar su amor se ha revelado y nos ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado su eterna bondad. De manera sencilla, estos son los primeros 2 puntos del Catecismo de Westminster. Yo espero que te hagan reflexionar, te hagan pensar y meditar, de tal forma que tú seas puesto firme en la enseñanza de la palabra y no vayas al capricho de los vientos de las doctrinas humanas, que por cierto hoy día son sumamente buscadas y socorridas, pero no son de Dios. Tenemos que estar firme exclusivamente en la palabra del Señor, que nos fue revelada y nos es revelada en las Escrituras, en la Biblia. Solo ahí está la verdad, y la verdad que el hombre necesita. Vamos a orar. Señor, gracias por la enseñanza de esta tarde, aunque breve, Señor, sustanciosa, que nos afirma en la creencia santa y correcta de que tú nos diste vida para gloria de tu nombre, que tú nos diste vida para que en esta tierra podamos conocerte, podamos disfrutar de tu bondad y de tu misericordia. Tú nos diste vida y te revelaste a través de la creación y de la Escritura. Permítenos permanecer en esta verdad, que ningún viento de doctrina nos mueva, que dejemos a un lado las conjeturas, que dejemos a un lado los caprichos del pensamiento humano, que por humano no solamente son simples, sino también escasos, cortos y temporales. Que podamos afirmarnos en lo que es eterno, en lo que es magnífico, y eso solo está en tus pensamientos, y estos pensamientos están revelados exclusivamente en tu palabra. Guíanos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, Dios les bendiga y les haga perseverar en la palabra que nos ha sido revelada. Dios les guarde.